Muy buenos días, bienvenidos a su clase síncrona de los recursos financieros. Hoy, sábado 2 de abril de 2023. Vamos a estar viendo por ahí la norma de información financiera número 8. Estoy teniendo problemas con la cámara, estoy tratando de grabar lo más claro posible. Por ahí voy a estar, muchachos, hablándoles. Voy a esperar a ver si llega alguien. Pero mientras vamos a empezar a platicar de esta norma, muchachos, que está muy, muy interesante. Quisiera, muchachos, por ahí platicar con ustedes sobre los exámenes. Les fue muy bien en su examen, estoy muy, muy contento de, de que les haya ido bien. Estoy muy contento de que les haya ido muy bien, muchachos. Eh, Muy orgulloso de ustedes. Por ahí obtuvieron muy buenas calificaciones, tuvieron muy bien una semana de exámenes, excelente participación de todos ustedes en el examen, muy participativos, con muy buenos puntajes. Vamos muy bien, por ahí están entregando muy bien sus tareas, ha subido su calidad de entregas de trabajos, vamos muy bien, llevamos muy buenas calificaciones. Vamos a entrar a la segunda parte del semestre. Vamos echándole muchas ganas. Y si Dios quiere, todo va a salir bien para el final del semestre. Pues el día de hoy nos toca hablar sobre la norma de información financiera B8, muchachos, que son los estados financieros consolidados o combinados. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Bueno, la norma de información financiera de estados consolidados o combinados, pues entró en vigor desde el 2009. El objetivo es establecer las normas para la elaboración, la presentación y la revelación de los estados financieros consolidados de una empresa controladora y todas sus subsidiarias. De hecho, esta norma nos establece por ahí el requisito de la consolidación de estados financieros de una controladora y sus subsidiarias, y también las bases para la preparación de los estados financieros combinados. Ok, vamos a ver la definición de control, muchachos. ¿Sí? Las figuras de principal y agente, el concepto de derechos protectores y el término de entidad estructurada, y también cuando se elimina el término entidad con un propósito específico. Ok, se establece que una entidad controla otra cuando en la que participa, cuando tiene poder sobre esta para poder dirigir sus actividades relevantes, y esta está expuesta o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de dicha participación. O sea, una entidad que controla a otras, a otra o a otras, ¿sí? Que dirigen sus actividades y que tiene derecho a rendimientos variables procedentes por la participación en,
en esta participación. Ahora, los principales aspectos de esta norma de información financiera son la definición de control, las figuras de principal y agente, el concepto de derechos protectores y el término de entidad estructurada, que elimina el término de entidad con propósito específico. Y no hay que olvidar que el principal es un inversionista con derecho a tomar decisiones sobre la entidad en que participa. Por su parte, el agente es una persona o entidad que toma decisiones actuando en nombre y en beneficio del principal, por lo cual este no puede ser quien ejerce el control. Bien, vamos a ver los principales aspectos de esta norma de información financiera. Son los derechos protectores, los cuales están definidos como aquellos que exigen para proteger la participación del inversionista no controlado, pero le dan poder. También por ahí están los principales aspectos de esta norma, donde el término de entidad estructurada es entendida como aquella entidad o aquella empresa que ha sido diseñada de forma que los derechos de voto o similares son el factor determinante para decidir quién controla. Ahora, ¿cuáles son los principales aspectos de la norma de información financiera? Se elimina el término debido a que se considera que para identificar una entidad como subsidiaria no es determinante el objetivo y propósito de operación que ésta tiene. De hecho, es cuando se elimina el término de entidad con propósito específico. Bien, vamos a ver las bases del marco conceptual. La NINFA 2, postulados básicos, establece que la entidad económica es aquella unidad la cual es identificable, ¿sí? Y que realiza actividades económicas construida por combinaciones de recursos humanos, recursos materiales y recursos financieros, y la personalidad de la entidad económica es independiente de sus accionistas, de sus propietarios o de sus patrocinadores. Como hacen en lo que les acabo de decir, muchachos, la norma de información financiera B8 requiere que una entidad controladora presente los estados financieros consolidados, es decir, incluyendo de las entidades en las que ejerce control y que se denominan subsidiarias. Para entenderlo mejor, muchachos, es una empresa grandotototota que tiene otras empresas pequeñas, ¿sí? O que controla estas pequeñas, ¿sí? Pero a la hora de presentar la información financiera, las presenta juntas, ¿sí? Vamos a cerrar la capa. Presenta junto a los estados de información financiera, lo de la grande con las pequeñas o las controladas. Bien, ahora, ¿cuáles son las diferencias entre la norma de información financiera y las normas internacionales de información financiera? ¿Sí? Una es la pérdida de control. En caso de que la controladora pierde el control sobre una subsidiaria, pero mantiene una parte o la totalidad de la inversión permanente, la NIF 8 solo requiere dar tratamiento a la inversión retenida de acuerdo con los que se establece en la norma de información financiera relativas al nuevo tipo de inversión. Cuando hablamos de estados financieros no consolidados, establece que las inversiones permanentes en subsidiarias
deben ser evaluadas aplicando el método de participación establecido en la norma de información financiera C7. Ahora, las revelaciones de participaciones no controladas significativas es cuando la NIF B8 no requiere que la controladora revele información financiera resumida de la subsidiaria relativa. Ahora bien, vamos a las bases de la consolidación de estados financieros. Vamos a dividir en tres partes. Primero, la controladora debe presentar sus inversiones subsidiarias mediante la consolidación de sus estados financieros. La segunda parte, la consolidación de los estados financieros de una subsidiaria debe hacerse desde la fecha en que se obtiene el control de dicha subsidiaria y suspenderse a partir de la fecha en que se pierde el control. Y la tercera parte, los estados financieros consolidados deben incluir los estados financieros de la controladora y la de todas sus subsidiarias. Ahora vamos a ver los requisitos de la consolidación de los estados financieros. Primero, una controladora debe elaborar estados financieros consolidados utilizando políticas contables uniformes para las transacciones y otros sucesos. También debe realizar los ajustes necesarios en los estados financieros consolidados para poder cumplir con el postulado básico de y su consistencia. Esos estados financieros deben convertirse a la moneda del informe establecidas por la controladora antes de su consolidación. Hay que recalcar que los estados financieros de la subsidiaria deben estar referidos a la misma fecha y al mismo periodo que los de la controladora, y que las subsidiarias que dejaron de ser controladas, la consolidación se debe abarcar operaciones por el periodo durante el cual tuvieron esa calidad. Ok. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las normas de presentación de los estados consolidados. Empecemos con el estado de situación financiera. Se deben presentar los activos y pasivos consolidados de todas las entidades del grupo, es decir, de todo el grupo, de la controladora y de las subsidiarias. Estos deben ser netos de las eliminaciones de los efectos de las operaciones intercompañías. Ahora, el estado de situación financiera. El capital contable debe presentarse por separado. El importe que es atribuible a la participación controladora y que es el que corresponde a la participación no controladora, sí, también va dentro de ese estado de situación financiera. Ahora, el estado de resultados integral. Este debe presentarse con los ingresos, los costos, los gastos, la utilidad o la pérdida neta y el resultado integral consolidado de todas las entidades del grupo y de las eliminaciones de los efectos de operaciones de intercompañías. Si nos vamos al estado de flujos de efectivo, debe presentar los flujos de efectivo consolidados de todas las entidades del grupo y también de las eliminaciones de intercompañías. Y si entramos al estado de flujos, estado de cambios en el capital, esta debe mostrar el saldo inicial, los cambios y el saldo final de todas las participaciones de la controladora y no controladora en forma separada. Hay que recordar que los cambios en la participación de una controladora en una subsidiaria que no den lugar a una pérdida de control
deben considerarse como transacciones de capital, es decir, transacciones entre los propietarios. Ahora, para la elaboración de los estados financieros consolidados debe procederse a integrar los estados financieros de las subsidiarias a los de la controladora. Esto, aunque el porcentaje de participación de la controladora en la subsidiaria sea menor que el 100%, ¿sí? Y se debe sumar los importes en las partidas que por sustancia económica tienen la misma naturaleza. Ahora, para la elaboración de los estados financieros consolidados, debe procederse a integrar los estados financieros consolidados, los ajustes a los activos netos de las subsidiarias desde su adquisición. También para la elaboración de los estados financieros consolidados debe procederse de la siguiente manera. Hay que eliminar las inversiones permanentes en las subsidiarias. También se deben eliminar todos los efectos de las operaciones y saldos de las intercompañías. También debemos determinar la participación no controladora y también debemos presentar los estados financieros consolidados. Ahora, vamos a hablar sobre los ajustes de consolidación. El postulado de devengación contable en el proceso de consolidación en este se llevan a cabo ajustes de los estados financieros consolidados con el objeto de presentar la información financiera desde la perspectiva de la entidad económica. Las operaciones llevadas a cabo entre entidades legales que consolidan se eliminan por considerarse no devengados, pues en realidad no se ha llevado a cabo ninguna operación con ningún tercero. Dentro del resumen de ajustes de consolidación, vamos a ver la eliminación de inversiones permanentes en subsidiarias. Estas deben eliminarse, en esta deben eliminarse los importes de las inversiones permanentes en las subsidiarias que tienen reconocidos la controladora contra los importes capitales contables de dichas subsidiarias, así como también, en su caso, la participación de los resultados de subsidiarias reconocidas en el estado de resultados integral. También hay dentro de estas la eliminación de todos los efectos de las operaciones y saldos de intercompañías, pues en esta deben eliminarse todos los efectos de las operaciones y saldos de las intercompañías, así como de las operaciones de periodos anteriores que sigan teniendo efecto en el periodo actual. También es importante la generación de pérdidas en las operaciones de las intercompañías, puesto que con estas podría considerarse un indicio de deterioro de los activos negociados. Dentro de la eliminación de todos los efectos de las operaciones y saldos de las intercompañías, debe observarse lo establecido en las normas de información financieras particulares aplicadas a cada tipo de activo, o sea que en su caso las pruebas del deterioro correspondientes, las pérdidas de las operaciones de las intercompañías deben ser evidencias de pérdidas por deterioro, pero no deben por ningún motivo eliminarse. Ahora, derivado de la eliminación de las operaciones y saldos de las intercompañías, la controladora debe reconocer los ajustes correspondientes en pasivos de activos consolidados por impuestos diferidos correspondientes a las diferencias temporales. Perdón. Las pérdidas fiscales y los créditos fiscales sugeridos o que hayan sido modificados como consecuencia de tales eliminaciones. Ahora,
también está la determinación de la participación no controladora. Si una subsidiaria tiene en circulación acciones preferentes con derechos acumulativos que estén clasificados como capital contable y cuyas inversionistas sean las participaciones no controladoras, la controladora debe reconocer su participación en el resultado integral del periodo. Entrando en las normas de presentación está la pérdida de control, o se hace dar de baja los activos y pasivos de la subsidiaria. También se pierde el control en la cancelación del importe correspondiente a cualquier participación no controladora dentro de todo lo que es el capital contable. Y todo esto es a partir de la fecha en que se pierde el control. La controladora debe de dejar de consolidar los estados financieros de la ente subsidiaria y esta pasa, por llamarlo así, a ser libre. Ahora, dentro de las normas de revelación de los estados consolidados están los juicios y supuestos significativos. Esta controla una participada aun cuando mantiene menos de la mitad del derecho de voto. También no controla a la participada aun cuando mantiene más de la mitad de los derechos de voto o que es un agente o un principal. Y hay que recordar que una entidad debe revelar los juicios y supuestos significativos realizados. Ahora, la controladora debe revelar la siguiente información general. Uno, que ha usado la exención que establece esta norma de información financiera B8 y que le permite no consolidar, como también el nombre y ubicación de la controladora que dentro del grupo ha emitido estados financieros consolidados de uso público en base a la NIF y la información respecto a cómo pueden obtenerse estos estados financieros consolidados. Asimismo, compañeros, la controladora también debe revelar la siguiente información sobre las principales subsidiarias. Y deben ser sus nombres y los porcentajes de participación de la controladora y los importes determinados en base al método de participación de las inversiones permanentes en la subsidiaria. Ahora, cuando tenemos los estados financieros combinados, debemos recordar que deben de incluir los de entidades de control bajo, común, y con la dependencia de que no exista o no una entidad controladora, no deben incluir los estados financieros de esta misma. Así como también deben de incluir de manera prominente la mención en que se trata de estos estados financieros combinados. Ahora, en base a su importancia relativa, en notas a los estados financieros combinados debe revelarse la información y las razones por las cuales se emiten los estados financieros combinados. En base a su importancia relativa, en notas a los estados financieros combinados, debe revelarse la siguiente información: los nombres de las entidades bajo control común que se combinen, el de sus dueños o el de los accionistas comunes y el porcentaje de participación de estos en dichas entidades. En los estados financieros combinados, con base a su importancia relativa, en notas a los estados financieros combinados, se debe revelar la siguiente información: la, la actividad económica de las entidades que se combinan. Es muy importante, muchachos. Ahora, con base a su importancia también relativa, en notas a los estados financieros combinados, se debe revelar la fecha y el periodo de los estados financieros de las entidades que se combinan, ¿sí?
y la composición del capital contable combinado. Eso es en sí lo que es la norma de información financiera B8. Espero que les sirva la información. Vamos a estar trabajando esta semana. Espero que tengan una muy bonita y una feliz Semana Santa, muchachos. Pásenla muy bien y si Dios quiere nos estamos viendo. Esténse pendientes por ahí para información de la siguiente clase síncrona. Si Dios quiere, ahorita nos vemos en algunos minutos para la clase de los métodos cuantitativos. Nuevamente reitero, estoy muy contento, les fue muy bien en los exámenes. Gran participación de número de alumnos, inclusive presentaron más de los que normalmente por ahí nos están presentando las tareas. Un gran número de participación a la hora de entregar las actividades cada vez mejor realizadas. Entonces vamos muy bien. Nada más que no hay que aflojar el paso. Felices vacaciones y nos vemos en unos minutos. Gracias.